Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen Creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. La semana pasada veíamos el propósito del pecado en los creyentes. Ahora, ¿cuál es el propósito del pecado en los impíos? ¿Será el mismo propósito que tienen los creyentes? Claramente la respuesta es no. El énfasis que va a tener este párrafo 6 del capítulo 5 de la Confesión de Fe, yo podría definirlo en una sola frase, y es: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque a diferencia de lo que vemos en el párrafo 5, del propósito divino en torno aún al pecado del creyente, es que el pecado en el impío cada vez más lo va a asumir en una condición miserable, en una condición terrible. Miren cómo dice el párrafo 6.
En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mientras, y rápidamente podríamos decir que hay un contraste entre el párrafo 5 y el párrafo 6. Y el párrafo 5 enfatiza que el propósito aún dentro de la providencia de Dios de el pecar del creyente es llevarlos a humillación, a reconocer la condición de su corazón y en definitiva a hacerlos dependientes de Él. Lo que enfatiza el párrafo 6 es que el pecado en el impío cada vez más los va sumiendo en una condición miserable que la Escritura la define y las expresiones es que se endurecen cada vez más. Vamos a estudiar cada parte de este párrafo. El párrafo 6 inicia diciendo, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo. Y no quiero pasar por alto algo que comenté la semana pasada. En torno a la providencia de Dios, al ser la providencia de Dios un misterio, ¿en qué sentido decimos que es un misterio? Es algo que no podemos comprender. No entendemos claramente cómo Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, pero que las acciones las realizan lo que Él ha creado y lo que Él ha creado es el responsable de dichas acciones. Es un misterio. Son dos verdades que nuestra mente no puede unir. Y al ser un misterio, la providencia de Dios, me parece maravilloso cómo nuestros hermanos puritanos, cada vez que iban a referirse a este misterio, empezaban en la mayoría de los párrafos resaltando los atributos divinos de Dios. Esto lo vimos la semana pasada, pero quiero repetirlo. Por ejemplo, en el párrafo 1, que habla en torno a la providencia en general, que se da como una definición en ese párrafo 1, el párrafo inicia, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. Dos atributos maravillosos en torno a Dios cuando empieza a hablar de la providencia de Dios. Dios es un Dios poderoso y sabio. En el párrafo 4, cuando inicia a hablar del tema de la relación de la providencia de Dios en torno al pecado, dice, el párrafo inicia de la siguiente manera. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios. Una vez más resaltando los atributos divinos. Dios, un ser todopoderoso, un ser sabio, infinito, un ser bondadoso. Resalta esa parte. Cuando vimos la semana pasada en torno a la relación de la providencia de Dios y el pecado en los elegidos, la confesión inicia diciendo, el párrafo 5, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Cada una de estas definiciones de los atributos de Dios, cuando inicia cada uno de estos párrafos a hablarnos de la providencia, lo que resalta es que aunque tenemos un misterio en la providencia de Dios, tenemos la tranquilidad que ese misterio está en las manos de un ser maravilloso. Ese es el énfasis que tiene resaltar los atributos divinos de Dios. Pero cuando llegamos entonces a este párrafo 6, que habla del pecado en el impío, en el que no es hijo de Dios, el atributo que se resalta es que Dios es un juez. La justicia de Dios. Se resalta ese atributo y que solo se resalte ese atributo debe hacer temblar los pies de aquel que no está unido al Señor. Dios es un juez justo. Un ser santo, santo, santo. Es un juez justo. Un juez que paga según, no sé, conforme a su naturaleza.
es algo terrible para el hombre sin que no recibe la misericordia de Dios. Así que resalto ese aspecto porque hay una intención en nuestros hermanos puritanos al iniciar estos párrafos resaltando los atributos divinos. Y la confesión dice: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior. En el inicio del párrafo 6, entonces, se resaltan dos aspectos. Que el hombre es culpable por desechar a Dios, porque dice, a causa de su pecado anterior, y que ante tal rechazo, Dios los ciega y endurece. Y vamos a ver cómo nuestros hermanos puritanos soportaron esta definición. Y es un pasaje que tenemos muy palpable, porque no hace mucho expusimos en Romanos capítulo 1 estos pasajes. Uno de los soportes bíblicos que dan nuestros hermanos puritanos es Romanos 1, versículo 24 al 26, que dice, y todos conocemos el contexto, el apóstol Pablo está guiando a mostrarnos cómo el hombre, todos los hombres, son culpables de rechazar a Dios porque todos han recibido la revelación de Dios. Y dice, por lo cual también Dios, ante tal rechazo, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El énfasis que tiene este pasaje y que los puritanos definen en este párrafo 6 con la palabra ciega y endurece es que Dios entrega al hombre. La pregunta es, ¿cómo Dios ciega y endurece al hombre? ¿Necesita el hombre ser endurecido y ser cegado en torno a Dios? ¿No es esa su condición natural? Claro que la condición natural del hombre es que es ciego y está apartado de Dios. Cuando la confesión toma estos pasajes de Romanos capítulo 1, lo que nos muestra es que cegar y endurecer están relacionados con la acción de Dios de no intervenir en el interior del hombre, de no intervenir en controlar el pecado del hombre, sino que se retira de tal acción de tal manera que se los entrega es a que queden dominados bajo su naturaleza corrupta. Y esto tiene un desarrollo que la escritura y la forma en que hablamos es endurecer. Cuando Dios retira su control aún de esa gracia común del pecado del hombre, sino que los deja al corrupto corazón, el hombre cada vez más se sume en una condición miserable. La ley natural que Dios ha colocado en el corazón de cada hombre cada vez es más ahogada. Cada vez el hombre se vuelve más insensible a ella, la apaga, cada vez más se endurece, se va petrificando la conciencia del hombre. En ese sentido, el endurecer, entonces, es una palabra correcta al que Dios se retire y los entregue, como lo referencia, por ejemplo, Romanos capítulo 1. También los puritanos colocaron como soporte Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que entregarlos a su corrupto ser es lo que las Escrituras describen como endurecer. Entregarlos, no intervenir, no controlar, apartarse y dejar que el hombre se suma en su condición natural, es endurecerlos porque cada vez más el hombre va a apagar su conciencia en torno a la voluntad de Dios. También vemos en Romanos capítulo 11, versículo del 7 al 8, que esto fue precisamente lo que sucedió con el pueblo israelita que rechazó al Cristo. Que pues,
Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Si Dios no interviene en el ser del hombre, el resultado natural, el proceso natural del hombre es un endurecimiento, una insensibilización a la verdad de Dios que aún de forma natural tiene todo hombre cuando nace. Así que este inicio del párrafo resalta que esa es la condición que se va generando a través de la vida de pecado del hombre donde Dios no ha derramado su gracia. Y eso es precisamente lo que continúa diciendo la confesión de fe claramente. Dice, no solo les niega su gracia, no solo les niega su gracia, y resalta qué es lo que sucede cuando Dios niega esa gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones. No solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones. La condición del hombre que no recibe la gracia de Dios es una condición miserable, porque se deleita en su ser pecaminoso, se endurece cada vez más y cada vez más cae en una espiral decadente. Podemos verlo a través de lo que sucedió con el pueblo israelita. Moisés lo reúne al pueblo ya finalizando su vida y les dice, ustedes pueblo vieron la mano de Dios poderosa, cómo actuó a favor de ustedes cuando los sacó de Egipto. Ustedes fueron testigos de los grandes prodigios de Dios. Nosotros vemos la Escritura cómo nos enseña en el libro de Éxodo cómo Dios actuó de manera maravillosa para sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto. Mis hermanos, uno podría pensar ante tal manifestación del poder de Dios tan evidente, tan claro, tan extraordinario, el resultado natural es que los hombres se entregaran a Él en dependencia de Él. Pero eso no sucedió. El pueblo israelita que salió de mano poderosa de Egipto no se entregó en dependencia a Dios, siguió en un estado pecaminoso. ¿Por qué? Moisés les dice el por qué. Dice, después de decirle que ellos habían sido testigos de todas esas maravillas, les dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Les dice el por qué. Aquí que es un soporte claro. Si hay alguien que viene en dependencia a Dios es por la acción divina. Pero en torno al pecado del impío, Dios tiene un propósito y por eso iniciaba diciendo que horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es que ese ser se va endureciendo cada vez más en torno a desligarse de la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que es tremendo esta parte, este párrafo es tenebroso, es duro en torno a el propósito divino con el pecado en el impío, haciendo un contraste entre el propósito divino con el pecado del creyente. Ahora, la confesión sigue siendo aún más dura en su desarrollo de ese párrafo 6. Dice, sino que también, además de no dispensarles la gracia que podría iluminarles el corazón y salir de ese estado, dice, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían. Sino que también les retira los dones que tenían. Los judíos tenían como su esperanza de existencia la venida del Mesías. Ellos caminaron siempre bajo la espera de la llegada de aquel que había sido prometido.
Pero se sumieron tanto en su pecado, se centraron tanto en lo que ellos percibían que era su necesidad, despreciando y desconociendo su real condición, que era claramente manifestada en la incapacidad de cumplir la voluntad de Dios, que era claramente manifestada a través de un sistema sacrificial que les mostraban que eran pecadores, que necesitaban morir por ellos para poder tener una relación con Dios. Ellos, ante tanta cosa evidente, se centraron en su propia capacidad, que cuando vino el Mesías y se presentó como el Salvador, lo despreciaron. A tal punto que la obra, las palabras del Salvador, no pudieron atesorarlas entre su ser. Así que algunas veces, a pesar de que el Cristo, de que el Dios Santísimo hecho hombre estaba en medio de ellos no pudieron aprovechar ese regalo divino. Mateo capítulo 3, en torno a las parábolas, a la forma en que el Señor enseñaba, dice el Señor a sus discípulos del por qué les enseñaba en parábolas. El Señor les dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y Mateo capítulo 25, versículo 29 dice, en la parábola de los talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así que, aún teniendo al Señor de la gloria en medio de ellos, no les aprovechó porque estaban sumidos en sus pecados y aún ese don no les fue de provecho a ellos. Y sigue diciendo la confesión de fe, y los deja expuestos. O sea, no sé si notan el derrotero que tiene este párrafo, cada vez como sumando algo más tremendo, terrible, o sumando algo más tremendo y terrible. Y recordemos que estamos en el capítulo de la providencia de Dios. Dios es la causa primaria de todo lo que acontece. Así que tremendo cosa es que se sigan sumando acciones, consecuencias que están aún dentro del propósito divino en torno al pecado del impío. Dice, y los deja expuestos. Y solamente esa palabra es mostrar la condición miserable del hombre sin la intervención de Dios. Es un ser expuesto. ¿A qué? Los deja expuesto a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. La condición del hombre sin Dios es tan miserable, son tan ciegos, estamos tan en tinieblas sin Dios, tan en oscuridad, que aún hay ocasiones que no tendrían por qué llevar a males, son catastróficas en la vida del hombre precisamente por actuar sin la guía de Dios, actuar locamente. Números capítulo 21, versículo 22 al 24, se nos narra algo del peregrinaje del pueblo israelita por el desierto. En alguna ocasión tendrían que pasar por una región de una nación establecida allí. Y los israelitas en este pasaje le dicen a esa región, a esa nación, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. En otras palabras le dicen, miren, tranquilos, nosotros vamos a pasar, solo vamos a utilizar el camino real, pero no vamos a tomar nada que le pertenezca a ustedes. Este pueblo debería haber dicho, ok, háganlo, y evitarse los problemas que tuvieron, pero actuaron tan locamente porque el hombre sin Dios, aún ocasiones que no lo deberían llevar a catástrofes, asumen catástrofes por su acción loca, por no tener la asistencia de Dios en su ser. Y dice, mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra. Ahora, algo podría quedar así diciendo, acción loca, pero es una suposición que estamos tomando en este momento. No, la Escritura en Deuteronomio capítulo 2, versículo 30, expresa que detrás de esa acción loca, de este pueblo, estaba la voluntad divina. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta
hoy. Tremenda cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la confesión sigue diciendo, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. O sea, después de haber colocado varias circunstancias que convierten una condición tremenda al hombre donde Dios no actúa en su misericordia, dice, y a la vez, y aquí ya no solo añade que la entrega de Dios es a ese ser corrupto que tiene nuestro ser, a ese corazón en tinieblas y oscuridad, sino que involucra otros dos factores que aún convierten en mayor desastre la vida del hombre sin Dios. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, eso fue lo que dijo al principio el párrafo, pero aquí añade a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Ahora, este es el punto. El hombre, sin la acción de Dios dentro de su ser, es guiado por su propia percepción, por sus propios deseos, por su propia voluntad. Pero ese ser es un ser ciego y en tinieblas, que es fácilmente engañado, que es fácilmente extraviado por lo que perciben sus sentidos. Así que esa combinación, y tomemos el primer factor, de un corazón en tinieblas, un corazón alejado de Dios, un corazón que solo quiere satisfacerse a sí mismo, es fácilmente engañado por la percepción de sus sentidos. Y el mundo, como aquí lo expresa, que también quedan en las manos, el mundo, un sistema totalmente contrario a Dios, les presentan cosas que fácilmente los guían por un rumbo que lleva a perdición. El Salmo capítulo 81, versículo del 11 al 12, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. El hombre sin Dios no escucha la voz de Dios. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos, algo terrible. La primera epístola que escribe el apóstol Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Dios los entregue a las concupiscencias de sus corazones, pero que agregue un factor que está involucrado en la vida de las personas, que es un sistema que presenta circunstancias que ese corazón anhela, pero que es engañoso y que lleva solo a la perdición. Es mostrar a un estado bien miserable del hombre donde Dios no actúa en su gracia. Cada vez más los endurece, cada vez más es un ser insensible a la voluntad de Dios. Pero la confesión también nos enseña que hay otro factor involucrado dentro de esa entrega, y es el enemigo. Dice, y al poder de Satanás, y al poder de Satanás. El apóstol Pablo nos enseña que antes de la venida del Señor Jesucristo, y solo como una ilustración al poder de Satanás, la iglesia cristiana tendrá una gran deserción de parte de los que se llamaban creyentes. Todo por la acción y el engaño de Satanás. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 al 12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, solo alguien puede aferrarse a la verdad de la palabra de Dios cuando Dios actúa en su ser por medio de su Santo Espíritu, iluminando su corazón. Pero en el hombre natural que no tiene esa acción de Dios, se guía bajo sus propias percepciones y aún son presa fácil de un ser al cual Dios mismo le da capacidad de hacer maravillas para engañar el corazón endurecido del hombre.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este párrafo 6 es bloque tras bloque tras bloque colocando una situación miserable en torno a lo que sucede en la vida de pecado del impío. Lo lleva a una condición que, soy reiterativo, la Escritura llama como endurecer su corazón, porque cada vez más se vuelven insensibles a la voluntad, a la guía divina. Y la forma en que termina el párrafo es concluyente en torno a ese contraste con el párrafo 5. Dice, por lo cual, es una conclusión, por lo cual sucede que se endurecen, ya hemos enfatizado en qué sentido se endurecen, no que el hombre necesite ser endurecido, porque el hombre nace en una condición de muerte espiritual, nace con un corazón de piedra, sino que aún esa conciencia de la ley de Dios que está sembrada en su corazón, la apagan cada vez más, porque se han sumido en una vida de pecado, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Y este es un contraste con el párrafo 5. Párrafo 5 ha dicho que el propósito divino, quien es la causa primaria de todo lo que acontece, aún en el pecado del creyente, de los hijos de Dios, es llevarlos a humillación, a una mayor dependencia de Él. Esto no sucede con el impío. Esto no sucede con aquellos que no reciben la gracia de Dios. Lo que sucede es que ellos se endurecen cada vez más y los lleva a una condición cada vez más miserable. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y una clara ilustración de este proceso es lo que vemos en la vida del faraón. Nosotros vemos que Éxodo nos enseña que Dios dice, y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Pero también conocemos que la Escritura nos enseña que fue el faraón quien endureció su corazón. Dice en Éxodo 8:15, pero viendo faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Y en el versículo 32, mas faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y aquí vemos muy bien expresado ese misterio para nosotros. Todo lo que acontece, acontece según el decreto divino y la acción providencial de Dios. Pero quien actúa, quien peca, es la criatura. Ese era el propósito divino, sin lugar a dudas. La Escritura no tiene ningún problema en señalarlo así. Pero fue el faraón, y miren ese proceso, quien al ver que el juicio divino cesaba por un momento, entonces decía, no voy a dejar a ir al pueblo israelita. Dice, pero viendo el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como lo había dicho. Porque el hombre sin Dios no tiene la capacidad de humillarse ante Él. El hombre sin Dios no tiene la capacidad de venir en arrepentimiento a Él, sino que cada vez más se endurece, se va consumiendo en sí mismo en una incapacidad de arrepentimiento. Mas faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y es un buen proverbio en torno a lo que sucede en aquel en cual no actúa el Señor. El hombre que reprendido endurece la cerviz, una incapacidad de poder arrepentirse, una capacidad que solo da Dios por su gracia. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Alguien podría pensar en torno a lo que estaba viviendo este hombre, el faraón, al ver los prodigios del ser poderoso, invisible, lo que él veía que acontecía en medio de su reino, y uno dice, ¡qué locura, faraón! ¿Cómo estás tan ciego para no ver que te estás enfrentando con Dios?
Pero mis hermanos, esa es la condición del hombre en el cual Dios no actúa. Terrible. Cada vez el faraón erguía su cerviz para seguir recibiendo el mal en su ser. El apóstol Pablo, en torno a esta acción loca del faraón, dice en Romanos capítulo 9, versículo 17 al 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Tremendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y lo que nos enseñan estos párrafos es darle gloria a Dios porque en su misericordia y en su gracia nos permitió a nosotros, no porque lo mereciéramos, venir humillados ante Él. Y cuando pecamos, nuestro corazón no se endurece, sino que nos lleva a humillarnos delante de Él y a aferrarnos a sus pies, cosa que no sucede con el impío. Ahora, otra ilustración de esta verdad es lo que sucede con la predicación del Evangelio. ¿Por qué unos a la predicación del Evangelio su respuesta es aferrarse a los pies del Señor, mientras que otros lo rechazan? Nosotros vemos que el apóstol Pablo dice en Corintios 2, 15 al 16, y permítanme utilizar la versión palabra de Dios para todos para hablar de este pasaje. Me parece muy clara. Dice, nosotros, dice el apóstol Pablo, somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Es decir, el mensaje que compartimos. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. El mensaje del Evangelio no es aceptado con alegría y humillación para todos, sino que para algunos es desagradable. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. Y esto es solo como respuesta a la acción de Dios dentro de nuestro ser. El apóstol Pedro dice, hablando de Cristo, para vosotros, pues los que creéis, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es algo digno de ser desechado para otras personas. ¿Por qué? Si es el mensaje y las buenas noticias de Dios, hay tan diferente respuesta. Por la acción de Dios en el corazón de aquellos que responden en arrepentimiento y por la no acción de Dios en el corazón de aquellos que cada vez más se endurecen y su estado viene a ser tremendo. Ahora, la confesión de fe finaliza soportando esta verdad de esta conclusión hacia el final del párrafo 6, enfatizando las palabras del profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10, que si ustedes hacen un estudio de los evangelios y del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que es la explicación que se dan los apóstoles de por qué algunos rechazan el evangelio de Dios. Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10 dice Dios a Isaías en torno a su ministerio, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. El mensaje que iba a llevar Isaías no iba a producir lo que naturalmente debería producir en alguien, lo que solo puede producir en alguien cuando tiene la acción de Dios. Ahora, esta verdad, esta profecía, la tomaron los apóstoles para dar explicación por qué algunos no respondían a la verdad del Evangelio. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y llegamos al final, y no es solo en ese lugar que se encuentra,
Pablo dice, ustedes de la ciudad de Roma, judíos de la ciudad de Roma, no recibieron el evangelio porque bien profetizó de ustedes el profeta Isaías. Y toma este pasaje. Él dice en el versículo anterior a este, el 26, en el 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Cada vez más se endurece, se vuelve insensible a la verdad de Dios. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Muestra un propósito divino, aún en el pecado del impío, que lo lleva a una condición cada vez más cerrada en torno a la voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios no es el viejito bondachón ofreciendo salvación y siendo rechazado por la mayoría y Dios poniéndose triste por ello, sino que todo ocurre según un plan divino. Y aún en el pecado del impío se cumple la voluntad de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor Jesucristo, o más bien el apóstol Juan, finalizando el ministerio público del Señor Jesucristo, toma una vez más este pasaje de Isaías. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, se endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Una vez más, Dios no es el viejito bonachón ofreciendo la salvación a todos y siendo rechazado por la mayoría, sino que todo ocurre bajo un plan divino de Dios. De allí que el mismo Señor Jesucristo, y finalizo con esto, cuando empieza a enseñar por medio de parábolas, los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, ¿por qué enseñas por medio de parábolas? Alguien podría decir, para ilustrar más claramente lo que quiere decir. Pero eso no era lo que acontecía. Por ejemplo, en Mateo 13, donde está el contexto de este pasaje que ya vamos a leer, él acaba de dar la parábola del sembrador. Ahora, ¿qué verdad podría sacar a alguien que escucha la parábola del sembrador en ese instante? Vino el sembrador y tiró semilla, y la semilla dio frutos y cayó en un correcto terreno. Así. Y ellos quedaron sin un mensaje. Solo tuvieron el mensaje los discípulos del Señor. El Señor les dice, Mateo capítulo 13, versículos 10 al 15, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, discípulos míos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido cada vez más, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Mis hermanos, si hay algo que resalta la bendita palabra del Señor es la soberanía divina. Todo acontece según su plan divino. Y si nosotros, una vez más repito y soy reiterativo, podemos venir y aferrarnos a sus pies, es por su misericordia y su gracia. Así que vivamos de una manera agradecida al Señor, honrándolo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Vamos a terminar, antes de orar, repitiendo el párrafo. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior,
no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierten en ocasión de pecado. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros.